Bueno, arrancamos con integración areal. Ustedes tenían un trabajito, un trabajito que armar, era la interpretación. Ayer nos quedamos, es decir, todas las consignas, todas las preguntas salen del texto. Todavía no los vi. Todavía no los vi. La idea del texto está armado expresamente para este profesorado y está, por lo menos en integración areal, es un material que inclusive le va a servir como recurso didáctico para cuando empiecen a trabajar. ¿Qué me ha pasado en algunos casos? Que en vez de leer los textos, googleamos y copiamos de internet. Traten de leer el texto. ¿Por qué? Porque va respondiendo a una lógica. Ahora, dicho esto, pregunto, ustedes tenían que analizar dos textos. Concretamente, tenían que analizarlo y ver qué postura histórica respecto al tiempo tenía cada texto. A ver, yo sé que ustedes van a ser profesores de geografía, pero también sé que ustedes están habilitados para trabajar en ciencias sociales de primer año de secundario. Y no es la geografía dura, lo mejor que los viejos estamos acostumbrados. Toda la geografía social, la geografía crítica que van a trabajar ustedes a lo largo de cuando empiecen a desempeñarse, tiene mucho, pero mucho componente histórico y componente de análisis. Así que denle importancia al tiempo histórico, a las relaciones, hasta inclusive a las problematizaciones, porque van a trabajar con problemáticas. Me puede gustar o no, eso lo plantea el diseño curricular. Ahora, vamos con el primer texto. ¿Qué concepción temporal tiene? ¿Qué dios griego anda ahí dando vueltas en el primer texto? Cronos. Cronos. Exactamente. ¿Qué podemos decir de ese primer texto? Que habla de la edad moderna. El primer texto, los dos de última hablan del modernismo. Los dos textos hablan del modernismo. Ahora. Habla de los hechos que marcan cada edad. Exactamente. O sea, punta a eso, a lo que produce el cambio según cada autor. A ver, claro, lo que produce el cambio de una edad a otra. De una edad a otra. Claro, que en el texto de Wikipedia hablaba de que lo que produce el cambio de una edad a otra eran hechos significativos, revolucionarios, como que provocaban un quiebre entre una etapa y otra. Ajá. ¿Y esa qué concepción historiográfica sería? La de Raúl. Positivista por excelencia. Es decir, si tomamos Descubrimiento de América, 1492, hasta el 12 de octubre estábamos en una edad. Después del 12 de octubre pasamos a otra. Y
si hacemos, y la sociedad no cambió mucho en ese, de un día para el otro. Por lo tanto, el primer texto responde a una concepción positivista, por excelencia, cronológica, separada tajantemente. Sería la historia iniciada por von Ranker, que a veces está presente en algunos historiadores, y si ustedes leen la historia documental, precisamente por eso, la historia documental de San Pedro, lleva esa línea. Es un reconto de fechas. No sé si alguien la leyó. La historia documental de San Pedro. No, yo No. internet. Yo no. ¿Dónde está en internet? La historia documental de San Pedro es, son 3, 4 tomos escritas por un sanpedrino que es Américo Picagli. No sé si alguien lo conoce. Sí, conozco los libros, pero no los leí. No, bueno, está bien. Lo escribió Américo Picagli y en coautoría con Zulma Taurizano. El último libro, lo sé por palabras de Zulma, que no sé si vive, no sé si murió, pero hace como 2 o 3 años que no la veo. Se murió Zulma. ¿Se murió Zulma? Sí, sí. No, Ella no. me regaló un tomo, sí. Bueno. ¿Y te contó algo respecto a ese tomo? No, ella en realidad me lo regaló porque yo estaba haciendo una tesina sobre vuelta de obligado y bueno, me quiso ayudar, pero yo la verdad leí 2 páginas de ese libro, no pude leerlo. No, y no me acuerdo nada, no. Leí 2 páginas y lo dejé. No. Está bien. ¿Hiciste una tesina sobre vuelta de obligado? Ajá, sí. ¿Sobre qué tema? Y al resto escuché. Estoy hablando hace 10 años atrás. Me interesa. Se llamaba Propuesta. Yo hice un trabajo. 10 años. O sea, en vuelta de obligado. Mira, todavía no estaba. Sí. Mi maestra en historia, en el 95, me llevó de la mano a un Congreso Nacional de Historia sobre la vuelta de obligado. Te pregunto, como futura profe de geografía, ¿por qué ahí y no en el tonelero? Desconozco lo que es el tonelero. ¿Qué es el tonelero? Capaz que lo conozco con otro nombre, no sé. No, se llama, el tonelero es un arroyo, o el arroyo de los Cueros, es aguas arriba del Paraná. ¿Por qué ahí? Porque en Vuelta de Obligado, bueno, se había producido la batalla de Vuelta de Obligado, entonces Bueno, tenía valor histórico. Y no, pará. A lo mejor no me entendiste la pregunta. ¿Por qué ahí y no en otro lado? Se hizo la batalla. Se lo tiro. Yo después voy a publicar un mapa y lo trabajamos la próxima clase. Que ese mapa les va a servir. Concretamente voy a publicar una carta náutica de esa zona. Y ¿por qué ahí y no en otro lado? Porque estaba previsto en aguas arriba, en el tonelero, no se ponían de acuerdo, de hecho, y estoy planteando
un concepto geográfico. Y si me tildan de Porque determinado... era... Sí, Perdón, o sea, estás preguntando por qué la batalla fue ahí. y no en otro ¿Por lado. qué, por qué era más estrecho el río y para cruzar las cadenas? Aguas arriba también es estrecho. ¿Y ahora les parece que las cadenas... A ver, es una teoría, ¿eh? Como también lo de la defensa de la soberanía. Pero... Y no estoy saliendo del área. Las cadenas eran simbólicas. Si, a ver, ¿Cómo no fueron para frenar los barcos? ¿y a vos te parece que si yo quiero pasar, vos me cruzás una cadena en una calle? No, bueno, pero era la intención. Y venimos con un tractor. ¿Sabés la cadena donde? Entonces nos mienten, Sergio. Sí, yo sabía Profe, ¡Claro! O sea, la historia de Vuelta Obligado sí la leí, y las cadenas se cruzaron para evitar que los barcos enemigos pasaran. Después, bueno, si las rompieron o no, pero no lo plantea como simbólico, lo plantea como estrategia lo de las ¿Quién? cadenas. ¿Quién? Bueno, ahora no me acuerdo qué A autor. ver, ¿qué Para colmo autor? no tengo acá Si los vos libros. lees el revisionismo histórico, José María Rosa habla de que Dios era argentino y el viento los empujaba. Balazo total. Nos está Pero, rompiendo toda la ilusión de Vuelta de Obligado, Sergio. a ver, ¿defendieron la soberanía? Sí, la defendieron. ¿Puedo interrumpir? Todas las que Fue la quieras. intención. Dale, Cele, dale. Puede ser que, porque ahí está, hay una curva sobre el río. Por eso se llama Entonces, vuelta. Pero claro, curva no es la única curva que tiene el río, ¿eh? No es la única curva que tiene el río. Y les tiro esto, mirá, tuve la suerte de que mi maestra de historia, que es Alicia Prado, que después era una profe de historia que era otra época, que nos cargaba en la camioneta y nos sacaba las pistas. Pero vamos a Vuelta de Obligado. ¿Se defendió la soberanía? Bueno, esa fue, digamos, la excusa, no sé, el fundamento. Si realmente se estaba defendiendo la soberanía o no. O sea, fue la Mirá, intención. a ver, El discurso. Previo a esto, tenemos que no estaba organizada, estábamos en la Confederación, luchas entre unitarios y federales, está todo muy lindo. Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, manejaba la aduana. Después política económica, la lean, es un tema interesante. Ahora, ¿quién era el gobernador de Corrientes? Era Pedro Ferré. Corrientes cagado de hambre mal. Ahora, a mí me hubiera gustado retrotraerme en el tiempo y preguntarle a Pedro Ferré si realmente Rosas defendía la soberanía. Ese es un interrogante que si hay otra vida en el más allá y nos podemos encontrar con Pedro Ferré, habría que preguntarle. Y fíjense cómo el espacio está condicionando. ¿Cómo cae Rosas?
cae después del pronunciamiento con Urquiza. Urquiza amasa fortunas en la costa del Uruguay. Y el espacio geográfico lo favoreció de tal manera que amasó fortunas. Eso le permitió manejar ese ejército que cruza el Paraná y lo derroca a Rosas. Enfrenta a Rosas. Y ahí nuevamente el espacio está condicionando. Le permite hacer mucha guita. Y no digo más nada, me vuelvo, pero después me gustaría que escriban en el Classroom, como buenos profes de geografía que van a ser, ¿por qué ahí y no en otro lado? Pero bueno, es tema para charlarlo en la próxima clase. Y todo hace un todo. Segundo texto, que es el texto de Vicent Vives. ¿Qué concepción histórica toma? El Renacimiento. No, a ver, habla. El Renacimiento es llamémosle un proceso histórico. ¿A qué se llama Renacimiento? A los cambios culturales y artísticos producidos. Está bien, está ninguna duda. Pero ¿qué es lo que renace? ¿No era la manera de pensar del ser humano? Ninguna duda. Pero sí, hay renacimiento en la forma de pensar. Hay ninguna duda. El hombre moderno piensa diferente del medieval. Pero ¿por qué se llama Renacimiento? Y ese es un tema que sí van a trabajar en Areal, en el área de primer año, en sociales de primer año. ¿Por qué se llama Renacimiento? ¿Qué renace? Parte de la historia. ¿Cuál? ¿El arte puede ser? El arte es consecuencia de... De la historia media. Al contrario, el hombre del Renacimiento detesta el medioevo. La cultura ¿Tiene que puede ver ser con el iluminismo? para cambiar la cultura. De hecho, cambia. Hay un cambio. Desde el momento que Vicent Vives habla del acicate renacentista. ¿Qué renace? La ¿No tiene que ver sociedad. con el iluminismo? Eso no va en base a los El valores. clásico Pará, ¿y qué es el grecolatino. iluminismo? ¿Pero qué La época de renace? las luces se llamaba. ¿Cómo? Llamaban al iluminismo a la época de las luces, de las ideas, de la ciencia. No, pero es después. ¿No hace hincapié a los valores e ideales clásicos? ¿Y cuáles son los valores clásicos que renacen? El conocimiento del pensamiento griego. Exactamente. Hay una revalorización del pensamiento griego. Renace el griego y el romano. Pero, ¿qué diferencia? Que eso después lo van a estudiar dentro de 2 o 3 clases. ¿Qué diferencia hay entre el griego y el romano? El griego pensaba.
El romano era práctico, el romano hacía. ¿Qué renace en esta época? Renace todo ese pensamiento y toda esa filosofía griega, que de hecho Vicent Vives, ¿qué dice? No me acuerdo si lo puse en el texto o no, pero habla de un hombre medieval que se consideraba imperfecto. ¿Cuál era la concepción del hombre medieval? Y el hombre moderno al revés, al contrario. Exactamente. El hombre medieval, lo perfecto era lo divino, producto de toda esa carga del cristianismo. Que no en vano Lutero dijo basta. ¿Cómo pensaba el hombre moderno? Lo perfecto está acá. Y como lo perfecto está acá, me voy a expandir. Y como lo perfecto está acá, quiero capital. Que hay una influencia Claro, de la iglesia, ninguna duda. Y ahí donde se expande, Europa se expande y se descubre o no, a través de España y Portugal, el continente americano. Hay toda una concepción de pensamiento. Pero para esto hubo un pensamiento, es decir, la concepción ptolomeica desaparece. Pasamos de un geocentrismo a un heliocentrismo. El hombre empieza a observar, empieza a pensar. Mira desde la costa, y ve que cuando el barco se aleja cada vez se hace más chiquito, ve los mástiles hasta que se pierde. Eso que el hombre piensa, no, pero si sigue y no se achica todo, es que está dando la vuelta a algo. Ese es el pensamiento, hay un cambio de pensamiento. Eso es lo que plantea Vicent Vives. Por lo tanto, ¿qué línea de pensamiento sigue? En cuanto a la concepción histórica para escribir eso. La de Braudel. Exactamente. ¿Y Braudel de dónde? Pero dentro de Braudel, ¿cuál? Braudel maneja 3 tiempos. Hecho, coyuntura, estructura. Corto, mediano, largo. ¿Cuál? Y una coyuntura, creo, porque la estructura planteaba que eran actitudes que se mantenían en el tiempo. ¿Y a vos te del parece que eso y después cambia? Sí, pero eso se mantiene todavía. ¿Y te parece que no se mantiene Claro. en el tiempo? Sí, Que Vicent Vives dice que ni esto, ni esto, ni esto sirve para jalonar el paso del medioevo al modernismo, sino hay que buscarlo en ese proceso de cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, cambios y continuidades, lo hace durar 2 o 3 siglos. Vicent Vives habla de la estructura, es braudeliano. De hecho, si leemos la biografía de Vicent Vives, perteneció a la escuela de los anales. En segunda línea o en tercera, no sé.
pero toma el tiempo braudeliano. De última, en cierto modo hace hincapié en el tiempo rizomático. Y fíjense en la idea de estructura que tiene Vicens-Vives, y hoy, Vicens-Vives no sé en el año que se muere, pero debe ser por lo menos 50 años que se murió, y la obra cumbre, Creo que en 1970. bueno, hace 60 años, no me acuerdo bien, en el texto lo puse, pero fíjense que él escribe la historia general moderna. Y dentro de la historia general moderna, la lleva hasta la crisis del siglo XX. Y si seguimos la historia cronológica, Revolución Francesa, ¿qué marca? El final, fin de la totalmente. Edad Media y el comienzo de la moderna. No, la Revolución Francesa, fin de la Edad Moderna, Y pase el comienzo de la historia contemporánea. exactamente. Ahora, hoy, y después vamos a dar las razones por qué Vicens-Vives para mostrar lo que es estructura. Y ni sé si podría llamarse coyuntura lo que es Revolución Francesa. En este momento, ¿qué época estamos viviendo? Que lo escribe Bauman, que habla de la modernidad líquida, la modernidad sólida. ¿Qué época estamos viviendo? Contemporánea. ¿O posmoderno? Después del modernismo. ¿No hablamos del posmodernismo? Abran los micrófonos. En este momento no estamos... Usted lo había mencionado, ¿Cómo? usted lo había mencionado como que la edad contemporánea nunca apareció. Y Algo así, contemporáneo ¿qué es lo contemporáneo? Lo que estoy viviendo ahora. Pero como estructura, hablamos con buen criterio, por una serie de razones que lo escribe Bauman, que es un filósofo judío, que habla de lo efímero, de lo rápido, y bueno, una serie de hechos. Por eso Vicens-Vives habla de crisis del siglo XX, pero eso lo dijo hace 60 años atrás. Para Vicens-Vives la edad contemporánea nunca existió. Para la cronología o para el positivismo, Revolución Francesa marcó el hito de cambio. Ahora, ¿qué cambió la Revolución Francesa? Como fue la Revolución Industrial. Fue una revolución política que es eso sí es coyuntura, pero la mentalidad poco, y la sociedad siguió como estaba con la Revolución Francesa. ¿Se entiende la diferencia entre coyuntura y estructura? Sí, sí. ¿Queda planteado alguna duda de esto respecto al práctico o al trabajito que teníamos que hacer? ¿Qué tiempo toma Vicens-Vives? Es braudeliano por excelencia. Toma la estructura y fundamenta el proceso de continuidad y de cambio. Bueno, dicho esto, ya nos vamos a meter directamente en el área.
Y ahora estoy leyendo. Y le voy a pedir, antes de arrancar, que por favor me escriban todos los nombres, así computo los que estuvimos. Que a mí me sirve. Y ya arranco con dando clase en serio. Pero piénsenlo de vuelta de obligado. Profesor, ¿hay algún lugar donde buscar, o sea, en internet, buscar eso lo que usted dijo de vuelta obligado? Porque yo sinceramente no sé nada de vuelta obligado, por más que vivo acá en San Pedro. A ver, en internet vas a encontrar muchas cosas. Pero bueno, como todo hay fragmentos y hay que ir armándolo. Y hay que cuestionar lo que te dicen. Y hay que observar. Pero bueno, y hay que leer. No lo vas a encontrar así puntualmente. Pero esto también tiene que ver con lo ideológico, con la concepción que vos tengas. Si vos entrás a hilar fino, que esto lo digo siempre como para romper estructuras, mientras que anoten todos los nombres y me dicen si están ya. Rosa, ¿qué fue? ¿Unitario o federal? Fue federal. No me mientas. La otra vez estaba el debate entre usted y la compañera. ¿Puedes repetir la pregunta? Rosa, ¿qué fue? ¿Unitario o federal? Ahora empieza la discusión. A ver. Ya tuvimos esta discusión tuya y de Giselle. Y la vamos a seguir teniendo. Parece un déjà vu esto. La vamos a seguir teniendo y ojalá la tenga con Para todos los efectos era federal. Al contrario. Y ojalá, me gustaría, En realidad él se decía me que era federal, gustaría, pero en realidad sería unitario, porque estaba formado por una sola, Tampoco. Era un ocote en todo caso. de eso coincidimos, es la primera vez que coincido con Giselle. Y les aclaro una cosa, esta discusión que puedo llegar a tener a lo largo del año con Giselle, Sí, pero sí. Me gustaría llegar a tenerlo con todos. Me gustaría llegar a tenerlo con todos. Y no te voy a decir por qué, pero tu amiga sabe por qué. La que está en segundo. Y después a fin de año se lo voy a decir, pregúnteme que se lo diga. Pero, ¿por qué? Porque me interesa la gente pensante. Puedo llegar a tener más que diferencias, pero eso es lo que a mí me interesa. Bueno, todos escribieron el nombre en el chat. No, yo no lo pude escribir, no sé por qué. Bueno, pero, cambié de artefacto y no puedo, estoy con el teléfono y no puedo escribirlo. Bueno, pero de vos es imposible. ¿Quién no pudo escribir el nombre? No me voy a olvidar cuando anote. ¿Quién no pudo escribir? No, seguramente todos los pudieron escribir. Yo con la tecnología cambié de aparato y me... ¿Y a vos te parece que yo no tengo esos problemas? Pero bueno. No, seguro. No. Vamos a arrancar a dar clase en serio. Yo me perdí. ¿Qué te perdiste? ¿Quién sos vos? Yo. Ah, Valentín, ¿en qué te perdiste? No sé, en todo se me hizo un quilombo. Bueno, esa es un poco la idea. Si estamos iguales.
¿Quién está igual? Yo, Catriel. ¿En qué, Catriel, se te hizo Yo despelote? también. No, en todo, no, en todo. Por ahí capaz que porque no conozco un poco la historia, que yo. A Puede ver, ser por es eso. lo O los lógico. autores. ¿Yo por qué estoy agrandado? Porque son 20 y pico años de leer siempre lo mismo y de leer lo que me gusta. Pero a ver, es lo lógico. Sáquenme para otro lado y patino. Si ustedes me preguntan, Argentina, historia argentina, me gusta. Historia del siglo XIX, me encanta Argentina. Historia antigua, medieval, la amo. Ahora, si me hablan de la Primera y Segunda Guerra Mundial, me hacen patinar seguro. Entonces, a ver, pero eso lo tenemos más que claro. Pregunto, ¿dónde Profe, alguien tiene el escucha. micrófono prendido. sí, ya está. ¿Dónde más o menos se perdieron? No, yo me perdí un poquito de eso de coyuntura sobre el trabajo práctico y después sobre el debate de por qué va sobre Rosas, que para vos Bueno, por pero qué eso no lo es vamos a tener a lo largo ideal. del año, así que cuando quiero chicanear así, tiramos. Pero de todos modos, la próxima clase, al publicar la carta topográfica, que es bien de geografía o bien de cartografía, lo vamos a ver. A ver, Vicent Vives habla de estructuras, toma el tiempo braudeliano, a tal punto que él considera que la Revolución Francesa no cambia nada, que no está en el texto. A ver, la gente de turismo, seguro que han trabajado Renacimiento y Barroco. Giselle. Sí. Bueno, Sí. Pero no me preguntes nada. historia del arte es hermoso. No es lo que más me gusta, historia del arte. Bueno, pero fíjense que para Vicent Vives es lo mismo Renacimiento que Barroco, y lo fundamenta. Renacimiento podemos hablar de un Da Vinci, de la Piedad de Miguel Ángel, y en lo que es barroco, en pintura, ¿cuál es la gran diferencia? Aparece el claroscuro, el greco, por excelencia, en pintura. Después los buscan si el que le interesa. Para Vicent Vives es lo mismo. Inclusive compara, ¿ubican la Piedad de Miguel Ángel? No. No. La Piedad de Miguel Ángel es una escultura donde está la Virgen María, que lo tiene a Jesucristo en brazos, tipo bebé, así, muerto. Sí. Bueno. Pero Miguel Ángel después, como escultor, hizo 2 piedades más. Y a golpe de vista, las últimas no las hizo Miguel Ángel, pero ya estaba dentro del barroquismo. Ahora, ¿por qué pasamos de un renacimiento donde todo paz, serenidad, tranquilidad, a un barroquismo donde es todo tensión? Pero la mentalidad no cambió para nada. Entonces, eso viene a cuento para tomar el concepto de estructura y el concepto de coyuntura. Renacimiento y barroco es la misma cosa, dice, solamente que la sociedad estaba oprimida. Esa opresión europea hacia la sociedad sería la coyuntura, pero la mentalidad sigue, coyuntura.
Eso es lo que plantea el texto de Vicent Vives. Pero bueno, nosotros la propuesta que hacemos, vimos espacio, vimos tiempo, nos va a acompañar a lo largo de los 4 años del profesorado, los paradigmas que se sostienen en geografía, nos va a recontra acompañar, pero la idea de esta materia, que nos quedó una pata dando vuelta aquí, la vamos a retomar el año que viene, que es cartografía, es construir el área de las ciencias sociales para el primer año de escuela secundaria. ¿Por qué? Y los que tengan chicos en primer año o puedan conseguir las carpetas para el año que viene, ¿qué pasa? Si agarra un profesor de geografía, enseña una cosa. Si agarra un profesor de historia, que los dos están habilitados, plantea otra cosa. Y la idea sería la construcción del área. Tiene mucho componente histórico, ninguna duda. Nosotros vamos a arrancar con la pata europea para meterla en América, cómo fue evolucionando. Pasando al castellano básico, los que son viejos, vamos a ver desde lo espacial, desde lo social, esa historia antigua. Pero cómo se fue configurando el espacio. Y hay un clásico, hay un libro clásico que de hecho vamos a trabajar con toda la literatura clásica, y acá nos tenemos que apoyar un poco en la materia que da Juan Pablo. ¿Qué tienen con Juan Pablo? Antropología. Antropología. ¿Qué ven en antropología? Ahora estamos viendo el concepto de la antropología, Está recién bien. arrancamos. Después, el estudio del hombre, la evolución del hombre. Después van a ver la evolución del hombre. Y seguro que van a tocar esta parte, el hombre que supuestamente apareció en Somalia, en África, que le llamaron luz, todos esos homínidos, pero bueno, hay un proceso de evolución del homínido. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, Sí. a ver, en esa evolución del Homo sapiens, del sapiens sapiens, todo que nunca me gustó, nunca le di mucha bola, ese hombre, ser social, son politicón, como dice Aristóteles, la vida prácticamente era nómade, caza, recolección. Y estaba al abrigo de Las cuevas. De las cuevas, de lo que quieran llamar. Las ramas. De las ramas, de lo que sea. Y eso está atravesado por los cambios climáticos que se producen a escala planetaria. Por las glaciaciones. Las glaciaciones.
Y inclusive hay muchas películas de fantasía, no me pregunten porque no vi ninguna porque no me gusta. Ahora, hay un cambio que realmente sí fue revolución. En el Neolítico, En cuando pasó de nómade a sedentario. a sedentario. Pero nosotros lo tenemos que mirar desde la geografía. Estamos viendo el espacio pasamos de un espacio en la concesión de Dollfuss de, llamémosle, natural modificado, a cuando el hombre se hace sedentario, ¿qué hace con el espacio? Un espacio artificial, lo modifica. Y el espacio artificial era, oh, no me acuerdo. Ordenado era. Giselle lo ordena. Ordenado. Ordenado. No me gusta el espacio, pero es una cuestión, un mambo mío. El artificial... Bueno, pero uno propone el artificial, un autor, ¿o no? Sí, pero ¿desde dónde lo mira? Santos. Milton Santos, de la geografía crítica. Claro, claro. De la geografía marxista. Lo miran, que es válido. Pero me parece que si lo traslado a escuela secundaria, va a entender más el ordenado. ¿Por qué? Porque si se acuerdan las imágenes que vimos cuando... Sí, porque está, ¿cómo es? Combinado con el natural. Y por ahí si digo artificial solo, queda como... Claro, a lo que no mejor hay vemos nada un verde. campo, vemos un campo, Es natural, pero cuando es rectilíneo es ordenado. es ordenado, para Santos es artificial, pero para un chico el artificial a lo mejor tiene un preconcepto de artificial. Y un campo sembrado de artificial tiene poco. Es rectilíneo, está ordenado. ¿Puede ser? Pero ya Sí. sería entrar muy finito. Es decir, acá sí se da una verdadera revolución. Se empieza a ordenar el espacio. Pero ¿cuál es el elemento aglutinador? El agua. El agua. agua. El agua. El río se constituye en la primera fase de ordenamiento del espacio. Fueron los valles fluviales, donde se dan los primeros pasos de sedentarización. Los valles fluviales, ¿cuáles? Del Indo, del Ganges. El Éufrates, el Tigris, Exactamente. el Nilo, la El- Mesopotamia. La Mesopotamia es el El Éufrates Éufrates y el Tigris. y el Esa Tigris. zona limitada por el Éufrates y el Tigris. Exactamente. En esa evolución ya pasamos, seguimos con el agua, pero ya el río pasa a ser secundaria. El hombre ya evolucionó. La agricultura. Y porque La crea agricultura- sistemas de riegos. Sí, pero guarda, ya después tengo excedente y necesito el intercambio. Necesitan lugares para almacenar. Claro, y por eso utilizan el mar Mediterráneo. Exactamente. El mar Mediterráneo se convierte en un centro geopolítico, de disputa de poder. Y ya les queda chico el Mediterráneo y ya se largan a la mar Océana, que sería el Atlántico. Al Atlántico. Y ahí se da
Después del 1400, la expansión ultramarina que llegamos a América. Pasamos del río. Fíjense lo importante que era el Mediterráneo, que el romano le llama Mare Nostrum, Mar Nuestro. Pero vamos a detenernos en el río. Pregunto, ¿qué es el río? Bien de geografía física. Cuerpo de agua. ¿Cómo? Un cuerpo de agua. ¿Y qué sería un cuerpo de agua? Es una corriente natural, el río. Sí. Un cuerpo de agua De también. agua dulce. Es agua. Pará, y sabés que en la Argentina hay muchos ríos que se llaman salados, ¿eh? Guarda, ¿eh? Bueno, pero que se llamen salados no significa que sean salados, ¿o sí? No, no, no. A ver, si el hombre cuando le da el nombre al río, le dice salado, es porque es salado. Y cuando vinieron los españoles al Río de la Plata lo llamaron el Mar Dulce. Todo río tiene un componente de salinidad. Obvio que en el mar el componente de salinidad es mucho mayor. No me acuerdo las proporciones. Pero bueno, cuando hablamos de río nos estamos refiriendo a las aguas continentales. ¿Cuáles son las aguas continentales? Las que Pueden están estar. sobre continentes, que no Están en los continentes. Exactamente. O pueden estar en estado sólido, son superficiales, son los glaciares. Bueno. En estado líquido pueden ser subterráneas, que son los acuíferos, y superficiales en estado líquido. Por un lado tenemos los ríos, los torrentes, los arroyos, con desplazamiento, o si no, podemos tener con cierta estaticidad, estáticos, no tanto, los mares, lagos y lagunas. Mar es el Mar Muerto. Bueno. Hecha esta clasificación de aguas continentales, con mayor o menor grado de salinidad, vamos a centrarnos en lo que es el río. ¿Qué es el río? ¿Qué es un río? A ver. Vamos a buscar el concepto. Una corriente de agua. Exactamente. Es una corriente, es un curso de agua. Que nace en otro río, en un mar, en otra río, corriente de agua, y desemboca. Un río Puede en un ser mar, que nace ¿no? una montaña, No. tipo como un glaciar. No. A ver, es un curso de agua. De ahí que, según la magnitud, podemos hablar de torrente, río, arroyo, que se desplaza por la superficie terrestre, generalmente por una falla. Una falla es una rajadura, que a su vez la profundiza. Pero acá lo importante
para dar idea de movimiento que se desplaza siguiendo la pendiente. Profe, ¿el río Paraná no nace en Río Grande allá en Brasil? En Brasil. Nace por la confluencia de dos ríos, el Paranaíba y el Grande. Claro. ¿Y acá no pasa lo mismo con el río de la Plata, digamos? Que El río de la que Plata. por el río Uruguay y el río Paraná. ¿Y es un río o es un estuario? El nombre dice río. Un estuario. Ay, ahí está el huevo. Yo no lo sé si es un río o un estuario. Si a lo mejor nos paramos y puede ser un río, pero es demasiado ancho. Que se le llame río es otra cosa, ¿eh? Es lo mismo que una montaña le llamamos cerro, pico nevado, morro, lo que quieran llamarle. Depende de la toponimia del lugar. Y sería un estuario, digamos. Y ahí tengo mis dudas. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre río y estuario? Porque yo muy bien no sé lo que es estuario. Ahora vamos a llegar. El estuario es un embudo. El estuario es un embudo. Ahora, el río se desplaza siguiendo la pendiente. Puede desembocar en un mar o en un lago o en una laguna, o según el terreno que atraviesa, puede desaparecer por arte de magia. Ahora, ¿cuáles son las partes del río? Si tomamos desde las nacientes a la desembocadura. Naciente, cauce y desembocadura. Exactamente. Curso inferior, curso medio y superior. Y superior. Está. ¿Cómo desemboca? Hay dos formas. En un estuario o un delta. Ahí tenés la definición de estuario. Es una forma de desembocadura. Ahora, se desplaza siguiendo la pendiente. Vamos a tener mayor altura en las nacientes. ¿Qué hace el río? Estamos hablando así muy teórico. En las nacientes abre paso en la roca, rompe. En el curso medio transporta todo ese material. Y en el curso inferior, que tiene menos pendientes, Lo deposita. Lo deposita. ¿Y qué forma? En algunos casos. Las islas. Las islas. Exactamente. Forma las islas. El conjunto de islas en su desembocadura se llama delta. Delta. Pero depende de la acción del mar y depende de la velocidad de desplazamiento. Si tiene mayor velocidad de desplazamiento de las aguas, porque hay mayor pendiente, y no tiene y arrastra pocos sedimentos, nunca va a desembocar en un delta, sino va a desembocar en un estuario. Ahora, ¿a qué se le llama caudal? Al volumen de agua.
Al régimen irregular o irregular. El caudal determina el régimen. El caudal es la cantidad de agua que transporta el río. Se mide en metros cúbicos en un punto determinado. Ahora, si la cantidad de agua que transporta el río, y eso está en relación con el terreno que atraviesa y con el clima de la zona. Si la variación de agua en el año es mínima, decimos que es un régimen regular. Tiene comportamiento regular ese caudal. Poco más, poco menos, siempre lleva la misma cantidad de agua. Ahora, cuando el río estacionalmente pierde caudal, baja, aumenta el caudal, llueve, trae más agua, hablamos de régimen irregular. La cantidad de agua en el año estacionalmente va a ser irregular. Tiene crecidas, tiene bajantes. Ahora, esas crecidas y esas bajantes dependen del territorio que atraviesa y depende del tipo de clima y depende de las fuentes de alimentación, que las fuentes de alimentación pueden ser de deshielo. Si es de deshielo, ¿cuándo va a tener el pico de crecida? Verano. En verano. Verano. No. ¿Y cuando se derriten los hielos? ¿Y cuándo se ¿Por qué no? Porque los hielos se derriten en primavera, en verano está todo derretido. Ah, bueno, en primavera. Primavera. Es lo mismo. Bueno. Régimen nival. Se alimenta del derretimiento de nieves. Y régimen pluvial. De la lluvia. La lluvia. De las lluvias. Cuando decimos pluvio estival, llueve más en verano, va a tener mayor agua en verano. Esto es muy lineal. Y cuando decimos pluvio invernal, ¿por qué llueve más en invierno? Tiene mayor crecida en invierno. Esto es muy lineal, es muy teórica. Explíquenme por qué Corno el Paraná tiene 2 crecidas al año. ¿Por la sudestada? Por las lluvias No, la en sudestada Brasil. lo único que hace es frenar el desplazamiento de las aguas en el Río de la Plata y los empuja para el lado de Buenos Aires, provoca inundaciones en la costa argentina, en la provincia de Buenos Aires. El Pampero hace a la inversa, le empuja las aguas para los uruguayos. Profe. Sí. La crecida no tiene que ver con las lluvias tropicales que se dan en Brasil y eso hace que después Yacyretá abre las compuertas. Abre las compuertas está, pero hay otro elemento más. Hay otro elemento más. Uno de los afluentes del Paraná es el río Paraguay, que drena las aguas del Gran Pantanal paraguayo. Llueve, el Gran Pantanal absorbe
Cuando desborda, empieza a alargar. Esa es la consecuencia de la segunda crecida del Paraná. En menor grado, pregunto, seguro que el folclore litoraleño lo han escuchado. ¿Qué es el camalote? La planta de agua, Exactamente, que cuando llega al mar eso muere. ninguna duda. Por mayor salinidad, entre otras Claro. cosas. ¿Por qué aparecen en el río Paraná los camalotes? Dicen No que siempre. cuando aparecen los camalotes es porque viene una... Claro, viene una gran creciente, es lo que se dice. ¿Pero qué? ¿Dónde? Porque se desprenden de la costa los camalotes, o sea, sí, de la costa donde hay mucha planta. No, De no ahí sé se que no. desprenden los camalotes y llegan. Y no viene todo de arriba. ¿Quién le canta el camalotal, por ejemplo? No puedo hablar con ustedes respecto a la música porque... ¿Alguien le escuchó a Ramona Galarza? No. Los que me dicen que sí, ya No, no es de nuestra época. de la mía sí me encanta. El Por chaqueño supuesto la no canta es de también. nuestra época. Bueno, ¿Qué canta? ¿Folclore? sí. ¿El Ah, chaqueño pregunta- no la canta también? Y no sé, pues yo el chaqueño no me lo fumo mucho. Estoy... Y tengo pendiente ir a la fiesta del chamamé, pero tengo otro mambo, entonces no. La fiesta de chamamé. ¿Qué hay en Corrientes? Si nosotros hacemos un perfil de Corrientes, lo corto a Corrientes así, como si fuera una torta, veo una palangana. ¿Dónde vive el yacaré? En la cuenca del Plata. En Corrientes. ¿En dónde? Pero acá se ha visto también. Sí, obvio. Estamos en la globalización. ¿Pero dónde vive el yacaré? Donde tenga para, ¿Cómo? donde tiene para comer. Sí. Es un animal de un estero. Vive en los esteros correntinos. Los esteros correntinos son terrenos inundados bajos que crecen plantas acuáticas. Cuando eso se llena de agua, desborda y a través del río Santa Lucía, a través del río Corrientes, empiezan a largar camalotes al Paraná. Y ¿por qué el Paraná, acá en San Pedro y un poco aguas arriba, hasta que hace la curva para el lado de Corrientes, tiene agua marrón? ¿Por el barro? O ese barro, el sedimento. ¿quién se lo aporta? A ¿Los ver, yo no sé camalotes? si... ¿Eh? ¿Las plantas? El río Bermejo. Yo no sé si les gusta el pescado de río o no. No. Sí, sí. Sí. Hay gente que le gusta el pescado de río. Desde lo Espectacular. personal, el No, pescado de eso- río no me gusta. Ahora, un pescado de río aguas arriba, cuando el Paraná hace la curva, Corpus, Itaipú, toda esa zona, tiene otro gusto, porque el agua es cristalina, Claro, porque está más limpio. le aporta todo el sedimento el río Bermejo, que eso es lo que transforma y va a formar islas. Ahora, tomamos el Paraná acá no lo vamos a estudiar, pero hay otro río que tiene otro comportamiento. Y según cómo desagüe,
ese río va a tener comportamiento de cuenca exo, endo o reico. ¿Exo qué significa? Que desemboca en el mar. Exactamente. Exo significa afuera. Endo. Dentro, digamos. Podría Adentro. ser un ejemplo. En un el lago, de la en mente. una cuenca interior. Ia arreica, a significa sin desagüe. Son los ríos que se pierden por infiltración. Bueno, yo les diría, porque arrancamos más o menos las 6, es un tema que me gusta, pero me parece que tendríamos que, si quieren, cortar. Si no, yo sigo, no tengo ningún problema. Sí, lo que voy a pedir es los que no escribieron el nombre, salvo Giselle, que lo escriban en el chat. Y el próximo viernes seguimos. Jueves. Perdón, el jueves. El jueves. Pero más o menos quedó claro lo de tiempo. Sí, quedó claro. Sí, sí. Más o menos, pero sí. Más tirando así que más o menos. Pero A ahí. ver, obvio que es Tendría más que o rehacer menos. el trabajo ahora después de esta clase. ¿Cómo? Tendría que rehacer el trabajo después de esta clase. Y a rehacerlo y mandarlo de nuevo. Bueno. El que lo quiera hacer y mandarlo de nuevo, entonces los miro este fin de semana. Mejor. Los miro este fin de semana. Lo hacen. ¿No los miraste todavía? Messi. No. No porque, a ver. Buenísimo, mejor. ¿Por qué no los miré? ¿Por qué no los miré? Porque más o menos uno espera la respuesta. Espera la respuesta porque no es que tenga la gran experiencia, pero bueno, cuesta. Y también digo que a veces falta un poco de lectura. Que me gustó la sinceridad de, ¿cómo que se llama? Martín. Ayer cuando nos quedamos después de... Sí, sí. Bueno, ¿leíste? No. Eso me gustó. A ver, el material está para leerlo. No. ¿Cómo vamos a cerrar esta materia en función de los prácticos y después de un integrador? Yo parcial no voy a tomar. Así que vayan estudiando y vayan preguntando. Y no entendí esto. A través de los trabajos prácticos. Profe, yo hice el... Sí, Valentín. Perdón. No, perdón que te interrumpí. Dale. Sí. No, que yo hice el 30% más o menos del trabajo y te lo mandé porque tenía dudas a ver si estaba bien o no. Bueno, hacelo de nuevo. Listo. Si tenés dudas y si no, mandalo. Si no, dejalo. A ver. Es que ya lo mandé. Y bueno, y hacelo de nuevo y mandalo. Reformulalo. Si tenés ganas. Sí. Ver, a mí lo que me interesa es que medianamente se aprenda algo. ¿Para qué? Para cuando empecemos a dar clase. La nota es circunstancial, es necesaria. Vale la pena a la hora de tener el título, porque según el promedio de título que tenga, es si me va a dar 50 centésimos más o me va a dar un punto, me va a dar un punto y medio. En ese famoso listado oficial de ingreso a la docencia. Pero acá
por lo menos en mis materias, la mejor nota es cuando logre la comprensión y se me planten y me digan, estás equivocado, no estoy de acuerdo por esto, por lo otro. No van a tener un 11, pero el 10 lo van a tener seguro. Ahora, si copian y pegan y repiten, y cuatreamos. Ya más o menos sabemos que ahí se van a tener que adaptar al mambo de cada profesor. Pues son las concepciones que